Grecia, el Olímpico, luego llama la Usina, y después queremos hacer un pequeño edificio de Guriola, el Conservatorio de Música en Pensilvania, porque veía que bueno, por supuesto que el auditorio no es la actividad esencial en el programa del museo, pero que sí que puedan pensarlo como manera integral y que no sea un elemento accesorio, ¿no es cierto? Digo, ¿cómo resolver eso arquitectónicamente? Entonces va a haber como unos pequeños tips respecto a lo que son auditorios. Imagino que el auditorio que están planteando son auditorios, bueno, no sé si quieren. Están grabando. Van a grabar. Sí, estamos grabando. Bueno, pero decime cuándo querés que arranque. Bueno, no, yo antes que nada, es la primera vez que te tenemos como invitado. Bueno, para los que no lo conocen, Sergio Rellonés es nuestro adjunto, que por lo general él desenvuelve sus tareas en los niveles superiores, por eso a veces no lo... Y más con la virtualidad no tenemos la oportunidad de verte. Así que bueno, es un placer tenerte acá y que nos des tu charla, ¿no? Y nos cuentes tu experiencia. Así Perfecto. que, bueno, después si querés comentar también, bueno, en cuándo se desarrolló todo este tema de la usina, tu laburo con el Pato, en la MUNI. Sí. Fue que me parece que es muy importante esa etapa para todo el equipo del taller, porque estuvimos todos involucrados, directo, indirectamente, por supuesto, sí, eso va a ser, hay un par de fotos. Incluso después remarcar que esa gestión del Pato me parece que fue icónica, ¿no? En el gobierno de la ciudad y que dejó una marca, ¿no? Es muy, muy importante eso. Sí. Pero bueno, bueno, acá no sé, hay 50 personas. Supongo que en el otro chat quizá haya algunos más. Igualmente está grabado, o sea que el que no estará lo verá en otro momento. Así que yo arrancaría, Sergio. Bueno, esperen que... ¿Qué tal, Nico? Ahí está Nico, ahí lo veo, Nico. Esperen que llama que... Dale, sí. Prepárate y cuando quieras, dale para adelante. Pues toda mi pantalla tengo que compartir, ¿no es cierto? Siempre me equivoco si es compartir la pantalla, compartir acá. ¿Y ahí se ve? Sí. Se ve el power, etcétera. Ahí se ve el power con la pantalla completa. Sí, se ve todavía el cartel ese que dice deje de compartir. Ahí está, ahí estamos, completo. Bueno, gracias Pablo, Diego, a todo el equipo docente. Es un lindo poder contarles y que podamos conversar en realidad, porque yo creo que lo importante sería que ustedes también pudieran hacer algunas consultas respecto a ese programa que están desarrollando. Como en realidad la charla iba a ser sobre, originalmente se pensaba sobre auditorio, porque yo veo que ustedes tienen como en el programa un auditorio que rondará los 350 metros cuadrados. Eso fue el origen de la invitación que me hizo Pablo y Diego al nivel. Pero después en realidad es un edificio de un equipamiento cultural, con lo cual bien vale todos los ejemplos que vamos a ver ahora. Siempre inicio como esta primera imagen que es como el origen de todo esto, de los espacios para el espectáculo, auditorios, teatros, cines, con esta imagen del Epidauro, que es un espacio que usa y conserva en Grecia, con todos los elementos que ustedes van a desarrollar en estos espacios para el espectáculo, las gradas, el escenario, el fondo del escenario, el espacio, el entorno, el medio ambiente. Es interesante, estos espacios eran espacios al aire libre, utilizando un poco la topografía del lugar para adecuar estas graderías, donde se desarrollaban las tragedias y las comedias. Esto es, para que se den cuenta, son 500 años antes de Cristo, ¿cierto? O sea que ya esta pulsión
de las artes y la expresión dramática y comedia ya estaba esencial en ese entonces en Grecia. Bueno, como les decía, los elementos que ustedes van a ver se van a repetir, ¿no? Tenemos las plateas, las gradas donde se disponía la gente, el coro, el elemento central, que es el coro, que después, posteriormente, eso se va a ir conquistando el espacio escénico. El coro en realidad es el lugar donde se hacían las representaciones, mejor dicho, las vocalizaciones, instrumentos, y después el skene, escenario, donde se hacían las representaciones con los personajes. Pero bueno, como nosotros estamos hablando de un espacio, entonces los espacios de teatro, el primer edificio icónico, si se quiere, de toda esta gran tradición, ¿sí? Por lo menos en el mundo occidental, bien vale la aclaración, ese edificio de Vicenza, ese edificio el olímpico de Palladio. Palladio fue el gran padre de la arquitectura, uno de sus padres fundadores y pilares del Renacimiento, que ustedes seguramente lo habrán estudiado en Historia, en Historia 2, o lo están estudiando. Y es un edificio, es interesante, pues es un edificio, o sea, es la última obra de Palladio, de sus últimos años, creo que inclusive hasta él no lo puede haber inaugurado, pero tiene una particularidad que es un edificio sobre una preexistencia, o sea, un edificio medieval, ¿no es cierto? Un edificio se llama un palazzo, y el edificio en realidad se inserta en esa preexistencia, algo que van a ver después en el edificio de la usina, que están viendo acá Pablo con todo el equipo, con el Pato y todos hemos trabajado allí. Entonces, entender esto, el tema de las salas, o sea, porque en realidad no voy a dar una teórica sobre las salas, ¿no? Voy a dar una teórica sobre la arquitectura y cómo esa función de esas salas, esos espacios, de una manera interesante es que vean que esto está integrado a todo un programa y a toda es una parte de un todo, ¿no? Uno generalmente llama lo que visualiza en los juris, etcétera, cuando tienen que resolver un auditorio, es un rectángulo que después se preocupan en poder. Bueno, eso es justamente lo que hay que evitar, ¿no? Hay que evitar que es una parte integrante del programa, y es interesante como ustedes, cuál es su planteo, su interpretación del programa y cómo lo desarrollan y cuál es la resolución, ¿no? Bueno, entonces, el edificio de Palladio es un edificio, les decía, es el primer teatro cubierto de Occidente, si se quiere, de vuelta a los mismos elementos, las gradas, el coro, nosotros casi lo ven, el coro que en realidad es el foso de orquesta, el escenario, y bueno, toda esta situación para esta backstage, ¿no es cierto? Este backstage en realidad son las escenografías, esto del teatro quedó con la primera representación fue Edipo, y era Tebas, ¿no es cierto? Era una ciudad de Tebas que, bueno, Palladio en realidad trabajaba con una troupe, formaba parte de una troupe de artistas, aparte de ese arquitecto, y esto era como la sede de esa logia de artistas y actores, con lo cual luego van a tener acá el espacio escénico, que es como el escenario, las gradas que les decía, que ahí después vamos a ver cómo se ingresa, y luego todo este backstage en realidad es como un trompe-l'œil, que es lo que permite, existían por supuesto proyecciones, no existían imágenes, entonces era un espacio de esta escena que figuraba lo que iba a ser. Y eso quedó pues finalmente ya quedó como por existencia del edificio, ¿no es cierto? Entonces, el edificio es importante que los espacios exteriores, cómo se ingresan los edificios, cuáles son los tamices y las circulaciones para llegar justamente a ese gran espacio mágico, esa gran caja de ilusiones que es el espacio escénico. En este caso, bueno, auditorio o la representación que uno quiera visualizar allí, ¿no? Se va a representar, sea una conferencia, sea una proyección, sea una exposición. La plaza de acceso, ven el edificio existente, que es el edificio que rodea acá, esta es la sala propuesta por Palladio. Van a haber distintas situaciones en todo lo largo de la historia, cómo se accede a una sala, se accede por atrás, por delante, de costado, foyer, lateral, foyer, por detrás. Eso tendrá que ver con la resolución y las persistencias que tengan y los proyectos que ustedes propongan. Tenemos acá, en definitiva, todo este edificio que ven acá, es el edificio del backstage,
Acá tenemos la entrada de actores, la entrada del público, y finalmente el público accede a través de dos escaleras que vienen en la planta y llegan a toda la gran pasellata, que es, si se quiere, el foyer y las antecámaras de la sala, ¿no? Ven los elementos, ven la figuración del cielo, ¿no? Digo, es importante esto, después van a ver en todos los espacios de auditorio cómo son esos espacios y esos cielos rasos, cómo son los envolventes, cómo es las terminaciones, cómo le dan, todo eso cumplen funciones acústicas, de acondicionamiento acústico, y es un edificio maravilloso, es un edificio paladio. Por acá ustedes van a ver, después yo les decía, ¿no es cierto? El edificio es un edificio donde está el público, la orquesta, en realidad que este es un espacio de lo que se llama el proscenio, el escenario, bien claramente determinado lo que es el espacio escénico del público, y por detrás lo que son las escenografías. Repito, esto no es el caso de precisamente vuestro programa que tienen a desarrollar, pero algo de todos estos elementos del tras escenario y del fondo del escenario creo que tendrían que pensar un poco. Acá recuerden los griegos teniendo toda la naturaleza, el Peloponeso, el mar, el cielo. Bueno, acá la ciudad construida, la ciudad de Tebas, construida por este escenógrafo Scamosi. Entonces digo, todos estos elementos yo creo que independientemente que no se pueden trasladar literalmente, son elementos que tienen que repensar ustedes en vuestros proyectos. Me parece que les va a dar, les va a permitir desarrollar y dar riqueza a vuestros proyectos, a todo el proyecto, no solamente a la sala, al auditorio, a las salas de exposición, talleres, etc. Bueno, seguimos entonces acá. Los auditorios, cuando uno se refiere a auditorios, generalmente se refiere a lo que son la música, ¿no es cierto? La música sinfónica, la música filarmónica, la música de cámara, ¿no es cierto? Generalmente el auditorio, cuando uno refiere la palabra, el término auditorio, es referido a la música, lo cual implica que después puedan ocurrir otro tipo de actividades vinculadas al espectáculo, o sea, de conferencias, música, proyecciones, etc. Con lo cual van a ver ustedes, siempre está la condición del escenario, la condición del público y lo que está pasando ahí en el escenario. Esto es la usina del arte. Ahora es la usina de música originalmente, que era la sede de la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de la ciudad, que ahí les voy a relatar un poco cómo fue la historia de todo esto, pero bueno, eso será un poquito más adelante. Un dato importante que tengan que tener ustedes en cuenta, que bueno, la gente cuando va a presenciar un espectáculo, en estos casos hay situaciones de butacas, ¿no es cierto? Situaciones de butacas con plateas con pendientes. Bueno, no necesariamente hay salas que son salas planas, donde hay otro tipo de espectáculo, más como una caja escénica, directamente donde la gente del público se mete en la caja escénica, llámese, no sé, como en el Teatro de la Cooperación, en el teatro, en la Sala Villa del Centro Cultural. Todas actividades que seguramente estos últimos 2 años nadie pudo concluir, tampoco están abriendo, pero principalmente el público asiste sentado y uno tiene como una convención, ¿no es cierto? Las butacas tienen como van el orden de estas medidas, los 55, 60 centímetros, y lo importante es determinar justamente la convención de dónde está ubicado el ojo del espectador, ¿no? El ojo del espectador está por convención a 1,20 m, a 20 centímetros del pasillo, 1 metro a 1,05 m, 1,10 m los pasillos, y después acá van a tener esta cabecita, que la cabecita en realidad no son 6 centímetros, pero bueno, uno podría considerar entre 6 y 12 centímetros. Después unas precisiones respecto a lo que es la sala de una platea para un auditorio donde se escucha música, una platea donde es un cine, donde es un teatro, son como distintas, tienen distintas pendientes que están relacionadas con las isópticas. En los auditorios siempre la platea es importante que sea lo más bajita posible para que no haya mucha absorción del sonido del escenario, ¿no es cierto? Entonces,
justamente se utiliza una convención donde la cabecita está a 6 centímetros del ojo, con la porque seguimos deformes, si no sería una cabecita chatita. Pero bueno, como consideramos que la persona que está acá en la primera fila en realidad estorba al que está en la tercera fila porque está sentado a 3 bolillos, uno podría ver entre cabeza y cabeza y hombro, entonces por eso toma esa convención de 6 centímetros, pero puede ser bien 12 centímetros, que es lo que es naturalmente la cabeza de una persona. Tenemos entre el ojo y la parte superior de la cabeza. Acá van a ver ya elementos, o van a ver elementos que ustedes van a tener que considerar técnicos. Fíjense, estos agujeritos que hay acá en la platea en realidad son rejas de difusores de inyección, porque el gran problema es cómo inyectar. Hay muchos problemas técnicos, pero uno es el acondicionamiento de todo lo que son las salas. Y como les decía, es importante que la disposición del público vea el escenario, en definitiva, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en los auditorios, necesariamente no es importante que se vea el pie del bailarín, ¿no? En el Colón, lo importante es ver el pie del bailarín cómo hace el salto, y la bailarina, mejor dicho. En el caso del escenario para un auditorio, en realidad lo importante es que haya una visión, ¿no es cierto?, básicamente en un cuadrado, en un cubo, en realidad, del punto central del escenario, a 1 metro y a más o menos 1 metro, ¿no es cierto? O sea, 1 metro, o sea, 50 centímetros del escenario. Si uno pusiese la condición de la visibilidad de la nariz del escenario, las pendientes son más paradas, con lo cual bien podría ser en un auditorio que no es específicamente un auditorio de música, ¿no es cierto? Es un auditorio, yo entiendo un auditorio para un museo, como es el caso de ustedes, tendrá que tener condiciones para de cine, exposiciones, y no solamente música. Entonces el escenario, uno empieza a generar como el primer rango, la primera línea de espectadores que van a estar acá, se van a presentar este corte con un nivel del escenario de la primera grada de platea, y luego ahí construyendo las distintas graderías que estarán a 1 metro seguramente, y cómo va a ubicarse el ojo del espectador que le va a suceder al primer espectador, que es en la segunda línea, va a estar ubicado acá, en la tercera línea va a estar ubicado en esa posición, cuarta y quinta, y finalmente uno de una manera construye finalmente la última grada. A ver, acá si ustedes lo van a dibujar, cuando lo dibujen, van a darse cuenta que esto no es una recta, en realidad esto es como una isóptica justamente, que sigue las líneas de las visuales. Si ustedes se fijaron en la gran mayoría de los cines, inclusive en el escenario del Epidauro, e inclusive en el escenario del Olímpico, estas graderías son constantes, ¿sí? Lo cual está bien, es correcto. Les decía, porque son escenarios y son plateas para visualizar escenarios de espectáculos teatrales o de escenarios de conferencistas, con lo cual esta platea no es justamente, es muy parada. Es importante esto porque justamente el otro condicionamiento, la otra condición, el otro tips para tener en consideración es lo que es la aislación acústica. Ustedes tienen que pensar, generalmente estas salas son como cajitas dentro de cajitas, que estructuralmente vamos a ver cómo se van a ir comportando, que evitan justamente toda perturbación del exterior hacia el interior. Eso es una condición sine qua non, es una especie justamente, es una caja de sorpresas, una caja donde el exterior está bien acustizado, no hay ingresos de filtraciones de ruido del exterior, entonces con lo cual sí, lo importante es tener una buena aislación acústica, que eso se logra con masas y con cámaras de aire y básicamente con masa. Y después la otra condición importante es cómo es el acondicionamiento. Una vez que uno tiene la condición de estar completamente aislado, para que no haya ninguna perturbación del sonido del exterior, lo importante es cómo es el acondicionamiento, cómo es esas terminaciones, cómo es la forma, cómo son las terminaciones, cómo es la rugosidad de los paramentos que envuelve toda esa gran caja, ¿no? Digo caja porque ese gran espacio, es justamente cómo es el tratamiento. ¿Por qué? Porque lo importante acá es que se difunda el sonido, ¿cierto? Entonces,
Como en los sonidos hay como, se llaman el concepto de reverberación. Reverberación es el concepto del eco que hay en una sala. Una sala, tanto sea un escenario para llamar, una sala para un auditorio de un expositor, sea para la música, el cine, es muy molesto tener la condición del eco, ¿no? O sea, significa que una sala tiene mucha reverberación, digo, como que hay un eco. Y ese eco justamente es la diferencia de tiempo que hay entre si se quiere llamar, es la onda temprana y la tardía, que es la onda reflejada. Ese diferencial siempre oscila en un tiempo que está tabulado, ¿no? Para salas de conferencias, cines, se llaman salas más secas cuando uno entra a la sala. Ustedes tienen, cuando entra a una sala, lo que tienen que hacer es pararse en el escenario, primero mirar la platea y aplaudir, hagan un aplauso. Ese aplauso se van a dar cuenta si hay un aplauso que es seco, digo, que la sala absorbe automáticamente, es un locutorio de radio, fíjense, el locutorio de radio es 0,2, 0,4, casi no existe diferencia, no hay rebote. Una sala de conferencia está entre 0,7 y 1. Y fíjense que una sala de concierto está entre 1,3 y 7. O sea, que es necesario que haya como una especie de eco, una difusión del sonido, porque esto es una sola representación de unas ondas, pero hay millones que van ocurriendo en el espacio. Ese efecto del surround, ese efecto que el sonido lo envuelve. Con lo cual, más allá de lo estético y de la forma, lo importante que van a ver que los auditorios, las salas, responden de alguna manera a unos criterios y las salas se visten, digo, se van revistiendo. Hay texturas de la sala que resuelven estas cuestiones. Bueno, justamente en estas condiciones de escenario, de estas condiciones acústicas, siempre es preferible que las salas tengan como una proporción, estoy hablando siempre para salas de auditorio o de música no amplificada. Por supuesto que hay otras tipologías de sala que después vamos a ver, pero básicamente las salas de auditorio tienen como esta condición de 1 a 3. Es 1 en ancho, 1 en altura y 3 en largo. Digo, no es una regla de oro, es una regla de oro en el sentido de que es algo que da bien en la forma, la conformación de ese espacio, de esas proporciones, ¿no? Esas proporciones dan muy bien para los auditorios entre 1.700 a 2.000 personas. Con más de 2.000 personas ya es muy difícil que la música pueda difundirse naturalmente y entonces hacen recursos a amplificaciones. Pero bueno, en este caso estamos hablando de un auditorio para 300 personas, 350 personas, que siempre funciona bien, pero digo, tiene ciertas proporciones la sala, no necesariamente tiene que ser una sala cúbica, ¿no? Como en este caso, este es el Conservatorium en Viena. Fíjense, ¿no? El espacio. Fíjense una condición que es interesante. Auditorios, generalmente no hace falta tener una iluminación artificial, puede ser tranquilamente una iluminación natural. Si hay una condición del escenario, sea proyección, sea un expositor, que hace falta tener un requerimiento de oscuridad, bueno, eso se puede controlar. Pero las salas piensen que los auditorios no necesariamente tienen que ser oscuros, o sea, cerrados, donde no haya presencia de la luz exterior, ¿no? Como esa reminiscencia un poco del teatro griego que iniciaban a la tarde y después terminaban con el ocaso del día a las antorchas, con las antorchas de fuego que iluminaban el escenario. Digo, que hay una poética. Fíjese, todos esos firuletes, independientemente más allá de lo estilístico, colaboran justamente a esa rugosidad que yo les comentaba de la sala para poder difundir el sonido. Viena, esto es Ámsterdam, y finalmente llegamos a la usina. ¿Estamos bien por ahí o se colgó la comunicación y estoy hablando acá solo en el escritorio? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, Sergio. ¿Sí? ¿Vamos bien en tiempo o estamos...? Sí, fantástico. Bueno, entonces, llegamos ahora finalmente después de recorrer casi 2.000 años, después de los griegos, después de Palladio, llega la obra de Arrese, ¿no? Hacemos todo el recorrido del espectro de los arquitectos. Esto es la Usina de las Artes, se llama. Ustedes seguramente lo han visto porque son jóvenes y que hacen actividades interesantísimas y culturales, y seguramente tienen que conocerlo, está en la boca, pero esto
lo que ustedes conocen ahora en el 2020, en realidad muy distinto allá por el fin del año 1900, o sea, a principios del año 2000, cuando al Pato me pedían que les contara un poco el estado de situación, Pablo, Javi, Diego, pero el Pato llama en 2000, lo convocan como un director general de infraestructura de cultura. Nosotros había una subsecretaría, ahí estaba la subsecretaria Silvia Paje, que era una arquitecta que había desarrollado programas para lo que era el casco de la ciudad de Buenos Aires, y tenía todo un equipo de trabajo referidos al patrimonio de la ciudad, cuando todavía no estaba a la moda, como quien dice, no estaba en la sensibilidad y en el radar de los arquitectos ni de la población, por lo menos en estas latitudes, respecto al patrimonio y cómo intervenirlo y cómo preservarlo y cómo ayornarlo. Entonces, en el año 2000, al Pato lo convocan como director general y conforma una oficina técnica para encargarse de todos los edificios de cultura, o sea, tanto sea desde el Teatro Colón, el Planetario, museos, bibliotecas, el Complejo Teatral Buenos Aires, Teatro Colón, por supuesto, el San Martín, queda bajo la órbita de esta dirección, y ahí básicamente estuvimos todos, por supuesto que estuvimos trabajando Alberto Álvarez, Pelucho Gasó, Juan Meó, Vicario, bueno, el mismo Pablo, también estuvimos todos trabajando. Un taller se mudó básicamente a trabajar en el cuarto piso del edificio de la prensa, y el Pato tenía un gran proyecto, o sea, que era revitalizar, porque el Pato tiene una visión urbanista, de arquitecto, era una de las, de alguna manera, no digo condiciones, pero era como su pequeño, su aspiración, era poder lograr plasmar un auditorio de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no tenía hasta ese entonces auditorios, sí usaba las salas, por supuesto, las salas del Teatro Colón para la música. De hecho, la Sinfónica de la Ciudad está, la sede en el Teatro Colón. Usaba el Teatro San Martín, utilizaba el Salón AB del Centro Cultural de San Martín, de la Sala AB, para los grandes salas, hablándose actividades de auditorio, con lo cual era una gran aspiración de auditorio de la Ciudad de Buenos Aires, y existía este edificio, que es un edificio de la CIADE, en realidad un edificio que pertenecía a Donave, había sido un edificio privado, público-privado, que era la usina que daba todo el flujo eléctrico a todo el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en La Boca. En un edificio un poco a la italiana, como el Palazzo Vecchio, este edificio renacentista, si se quiere. Chioda fue el arquitecto original de ese edificio, y estaba en un enclave muy interesante, que era el enclave, estaba enfrente a Dársena Sur, en el corazón de lo que era la boca histórica de cerca de la Plaza de la Barría, que en definitiva era como el enclave para poder comunicar lo que era Puerto Madero con lo que era La Boca, que se había hecho todo un trabajo en la ribera de La Boca para el control de inundaciones, se había hecho todo el trabajo de Puerto Madero, pero quedaba como ese enlace difuso, y la verdad que era una situación urbana muy precaria. 2000 había que ingresar allí básicamente con 2000, 2001, 2002 eran años muy calientes, como quien dice, y era una situación muy degradada. Bueno, imágenes en su momento de la Compañía Editorial Argentino. Esto fue un edificio inaugurado como en 2 etapas. Van a ver ahora cómo es la conformación. Es una preexistencia, ¿no? La primera foto, la que ustedes recién vieron en la primera etapa, después concluyen después termina la Primera Guerra Mundial, la segunda etapa, hecho por arquitectos, como les decía, Chioda, del staff en su momento de la CIADE, Compañía Editorial Argentina de Electricidad, y estaba conformado por 2 grandes naves. Acá ustedes van a ver, está acá la torre, ¿no es cierto? Esta es
Esto es lo que es Pedro de Mendoza, esto es Benito Pérez Galdós, que está allá atrás, y este es Cafarena. Dos grandes naves, una primera nave, esta nave dos naves paralelas sobre, que se llama Avenida Pedro de Mendoza, una primera nave donde se produce los dínamos, y la segunda gran nave donde se produce todo el flujo de vapores para poder mover esas turbinas y generar electricidad, con lo cual en el corte después, bueno, acá es un corte de nivel cero, una nave donde esta gran nave donde estaban ubicadas las calderas, etcétera, que tenían todas unas comunicaciones, tanto por subsuelo para los grandes tanques de fuel oil, ¿no? Y hacer todo el sistema de refrigeramiento por túneles hacia la dársena, porque toda la gran producción de calor y había que tenerlo refrigerado. Y la otra nave, que es la nave del Salón Dorado, como nosotros la llamamos, que era la nave donde se producían justamente, a través de turbinas, el efecto de turbinas se producía llamada electricidad. Básicamente este es lo que es el Salón Dorado, lo que llaman, está ubicado los grandes dínamos. Todo esto son fotos históricas, como verán. Y cuando en el 2000, a través de un convenio con Nación, porque esta iba a ser la famosa casa de tanto la Filarmónica como la Sinfónica de la Ciudad, este edificio en realidad eran estas dos naves de 22 metros por 22 metros de altura por 130, que es la gran nave principal, la nave del Salón Dorado, aquí, estaban completamente vacías. O sea, toda esta gran nave estaba vacía, estaba pelada. Sí existía en el Salón Dorado lo que era el primer piso, las plataformas de las patas de elefantes. Estas plataformas existían, ¿no? Estas plataformas existían, pero no había ningún equipamiento y estaba todo vacío. Con lo cual, el Pato allí entendió claramente que era el lugar óptimo por un lado, para resolver el problema del equipamiento de la ciudad, de este auditorio que les comentaba, para resolver un enclave urbanístico y realizar una centralidad en ese área, que si hoy día van a ver que una gran centralidad, de punto llama de la boca entre el Puerto Madero y la vuelta del caminito, vuelta de Obligado. Entonces, esta gran nave, ustedes van a ver las dos naves, era ideal para disponer la gran nave principal, la gran sala principal para 1.700 personas, una sala de cámara, una sala de ensayos y, por supuesto, todos los lugares de exposición y circulación, etc., ¿no? Está el edificio esta es aquí Pedro Mendoza, esta es Cafarena y esta es Benito Pérez Galdós. Esta es una pequeña calle interna y acá había un pequeño edificio ladrillero donde estaban ubicadas las oficinas. Como les decía, esta gran nave donde se estaban produciendo todas las calderas, esta nave donde estaban las salas de dínamos, y en esta lonjita acá está ubicado toda la parte administrativa del edificio. Bueno, como les decía, la idea justamente era cómo ubicar las dos grandes, la gran sala, la pequeña sala de cámara, y el gran tema era cómo mover toda la gente, porque ustedes piensen que si puede haber una actividad simultánea entre 1.700 personas, 450 personas más exposiciones, había que mover todo ese gran caudal, que en definitiva es un poco lo que a ustedes les pasa en el museo, cómo mover todo el público en las salas, por las salas de exposición, por las salas de los foyeres, por las salas de los auditorios, etcétera. Entonces, era todo un desafío de cómo claramente el Pato pensaba que, bueno, el acceso estaba claramente identificado en este punto. Había como una gran idea de que, a diferencia de las salas convencionales de Teatro Colón, etcétera, eran salas donde están diferenciados distintos accesos. O sea, todo el público en el Teatro Colón, recuerden, acceden por Plaza Lavalle, el público general accede por los laterales, que son los el pasaje Toscanini y por Tucumán, y los artistas acceden por
básicamente, bueno, por parte de la sala. Esta idea era que todo el público pudiese ingresar, básicamente, por un mismo lugar, donde se congregasen todos en esa gran plaza, que es la plaza de accesos, que está acá en la esquina. Y como esa gran masa de gente se iba a ir distribuyendo por todas las circulaciones y por todas pasellatas, hasta llegar a ingresar a las salas. Es importante entender que también las salas tenían que tener esta condición acústica, se le decía, de aislación acústica. Estos muros de más de 1,20 m, 1,50 m de espesor eran ideales. Sin embargo, que la sala tuviese este límite hacia lo que era Benito Pérez Galdós era muy problemático, porque acá era todo un área de circulación de tráfico pesado, que eso son generadores de grandes de bajas frecuencias que son muy difíciles de poder parar, simplemente se paran con masa, pues son en ondas de frecuencia con mucha energía, y después, por supuesto, desde las salas se tenían que despegar de los perímetros. Acá estaban lateralmente flanqueadas por edificios, construcciones existentes, que era ideal. Esta construcción, este Salón Dorado, la sala de cámara ya era como un pequeño cenicerito, era como un pequeño elemento suelto en todo este aire que conformaba justamente la aislación acústica. Después veremos como la resolución de las cubiertas y demás. Entonces, un breve paso de la sala principal, la sala de cámara. Acá después vamos a ver cómo es la sala de cámara con su sala de ensayo, cómo son las condiciones de estos elementos. Claramente ustedes no tienen estas problemáticas en su auditorio, pero es interesante que podamos ver un poco más allá, que veamos la arquitectura, la resolución, y poder contar unas anécdotas del Pato, y sobre todo con Juan y con Vicario, con Pablo Moyano. Y, bueno, pasamos el Pelucho Gasó, todos estuvimos ahí trabajando en conjunto con el Pato con respecto a este edificio y este proyecto. Bueno, se me vienen cosas a la cabeza, pero bueno. Pero yo estoy viendo acá todos los subsuelos. Bueno, acá estuvimos con Pelucci y con Juan y recorriendo todos estos subsuelos que tuvimos que desagotar para pasar todo el trabajo de relevamiento. Bueno, hay millones de anécdotas que son muy interesantes, bueno, seguiremos. Entonces les decía que independientemente de que esto no sea textualmente el programa que ustedes desarrollan, como se decía, es el programa de Arquitectura 4, es interesante que entiendan cómo son justamente las circulaciones de todo esto, cómo se va circulando y cuáles son las dimensiones y los espacios. Van a ver que este edificio es un edificio a mole, en relación a sus 3.500 metros cuadrados que tienen que trabajar, tiene las mismas problemáticas que resolver. Tienen que resolver acceso de público, tienen que resolver acceso a abastecimiento, acceso de obras, acceso de artistas, accesos administrativos. Digo, hay todo un problema circulatorio y aparte después también de espacios y dimensiones de espacios que es muy similar. Digo, acá, inclusive en la usina, el programa, más allá de tener como las salas estas que yo les comentaba, la sala sinfónica, la sala de ensayo, la sala de cámara, también ocurrían espacios más de exposiciones, salas de arte, salas de data. Entonces, les decía, teníamos Pedro Mendoza, Benito Pérez Galdós y Café Arena, les voy modificando, y la calle Interior. Las dos naves, como les decía, el acceso acá todo pintado con rosa, todo el plano de acceso, público, que bien podían entrar por la plaza de acceso o bien podían circular por esta calle Interior y por esta rampa que bueno, no se construyó, pero podían ingresar, pinchar el edificio al +3. O sea, consideremos que ustedes consideren que esto está a metros de la Dársena del Sur, y todo este edificio es un edificio que está, si van a ver los cortes, todo fundado es un sistema de pilotajes, o sea, un sistema de bóvedas, de mampostería y muros de mampostería, con un sistema de pilotaje. Esto hay agua, a menos de 1 metro de agua, con lo cual la condición era que el plano móvil del edificio sea el +3, o sea, que es el plano de la platea, y los planos del escenario estaban en el cero, o sea, tanto el escenario de la sala principal como la sala de ensayo estaban apoyados en el cero, más o menos centímetros, no importa, pero básicamente no había ninguna actividad en subsuelo, ¿no? Visión de agua, que es algo que tendrán que tener ustedes también en cuenta. Entonces, les decía,
Acceso de público. Acá tenemos las grandes escaleras que van a ir, justamente va a ser un sistema de escaleras que van a ir haciendo circular las personas y distribuyendo los distintos niveles. Una rampa, que ahora vamos a ver hacia dónde va esta rampa, y todo un bajo exposiciones. Estas patas donde acá estaban apoyados los dínamos, ¿no? En el nivel 0 está un bajo, van a ver las fotos, todo un bajo patas que son una sala de exposiciones. Uno de los cables frentitos sobre Pedro Mendoza, un nivel 0 donde estaban apoyados los escenarios y los camerinos, grupales, camerinos exclusivos de Albanadar. La calle interna donde ingresaban, si quieren por acá, ingresaban los instrumentos, ingresaban por acá los artistas. Y después acá un pequeño edificio que hoy está ubicado en el Museo del Cine, pero en realidad nosotros hemos pensado que iba a ser una parte del conservatorio, que podía estar acá o en la plaza acá enfrente, que hoy en día hay un gran escenario. Y les decía, esto es el nivel 0, esto ocurre en nivel piano noble, si se quiere, en el plano noble. El acceso a las escaleras que ustedes veían ahí en las fotos iniciales de la gran nave del Salón Dorado, que distribuye, que hace llegar al +3 acá y este es el espacio entre las salas, que es el gran foyer central. Por acá van a ver que la rampa llega a un nivel que es atrás de la sala, que se lo llamamos el sigurat, que es como la forma y contraforma de la sala que se va despegando del muro de la mampostería y va metiendo gente también por acá. Va metiendo gente por acá y va a ir justamente metiendo a la gente por los laterales, los palcos, no solamente por la platea, sino por los palcos. Acá hay una condición importante que los auditorios lo permiten, que es como la música es fundamental estar lo más cerca posible. Si yo estoy lejos, la música no la escucho. Entonces, es como en todas las condiciones de escenarios, en todas las condiciones de auditorios, los escenarios son elementos donde la gente rodea, ¿no es cierto? Los espectadores rodean al escenario, y entonces esta testero del escenario van a ver la forma y contraforma. Y luego acá teníamos después, por supuesto, tenemos una situación de confiterías. Y por acá van a tener la comunicación de las salas del escenario, que estaba en el nivel del 0, que es la doble lectura sobre el nivel de escenario. La gente les decía que podía ingresar por la plaza, o bien podía ingresar por la plaza de la calle interior, después se congregaban en todo este espacio en el +3, que era el foyer común a todos. La platea, ¿no es cierto?, los palcos laterales, y llegamos, esa escalera finalmente después llega hacia así, ese pantaloncito, como decía el Pato, llega acá y llega a lo que es el Salón Dorado, que es un gran salón también de exposiciones, y llegamos en realidad al nivel +7, que es acá, el 671, que es pero bueno, es el nivel donde arranca la segunda platea, el segundo pullman, si se quiere decir, ¿no? Esto es una sala que tiene platea y lo que es el pullman con palcos laterales. Acá toda esta situación de sigurat, que es toda esta situación que vamos a ver en el corte, que va avanzando sobre el escenario y que le va conformando la bocina. Por eso les decía, ustedes cuando armen ahora vamos a ver ejemplos, pero cuando arman el escenario y la caja, ustedes arman un gran cuadrado, un gran rectángulo que llaman auditorio, pero van a ver la espacialidad y que eso cumple funciones acústicas para justamente tirar el sonido hacia lo que es la platea. Hacia la platea, toda esta forma y contraforma que va avanzando sobre el escenario, la bocina. Y luego después tenemos en este nivel +7, por todos estos lugares de circulaciones, tenemos los ingresos a lo que es la pequeña sala de cámara. La sala de cámara. Y después, en el nivel +11, ya esas escaleras se transforman en escaleras más bien puntuales en todo este gran espacio y llegamos a lo que es la sala, lo que es la parte superior del pullman, ¿sí?, en este espacio. Y a la parte, si quiere, a lo que es también los laterales de palcos de lo que es la cajita de la sala de cámara, ¿no? Una particularidad que es importante notar es que, bueno, en este caso, tanto el escenario tiene esta conformación para 120 músicos. Bueno, esta misma forma, esta es la contraforma que está acá, porque en definitiva es la forma llamada del escenario, donde todo esto cuando está acá se ensaya acá adentro, para hacer grabaciones, etc.
Pero bueno, sigamos porque si no se van a quedar dormidos. Les decía entonces, fíjense, les decía nivel 0, este nivel, que el nivel 0 es este, los escenarios que están acá, sala de ensayo, la sala principal, todo en nivel 0, el nivel más 3, que es el nivel del piano nobile, este espacio que es el espacio de los foyeres, este espacio que es el espacio que llamamos el sigurat, es el espacio que es esta bocina que hace que justamente todo el sonido que se produce acá en el escenario vaya hacia la platea y hacia el pullman. Todo acá, bueno, un poco una alegoría un poco a esta idea de los auditorios con la luz natural. La idea era que todo esto utiliza una iluminación cenital, una iluminación cenital, a través de un diamante y un reflector. Que reflectores, en definitiva, son elementos que están en el espacio, es decir, en el espacio del escenario, para poder también ayudar y colaborar a que el sonido que se genera acá se propague, se dirija hacia la platea. Bien. Básicamente se llama las salas que ustedes van a ver acá, el nivel más 6, que vimos recién. Y yo quiero comentar un poco los espacios circulatorios que tienen todos estos edificios. O sea, piensen las dimensiones de estos edificios para mover 1.200, o sea, más de 1.700 personas, que en realidad son 1.200, 1.300, más sala de cama de 400 personas, más sala de ensayo, más exposiciones. Imagínense todo el flujo de personas que tienen que mover este edificio, que tienen que salir todos, van a salir todos por aquí o eventualmente por la calle interna. Entonces, estas dimensiones, sencillo, todas las puertas de un elemento importante que vamos a usar las antecámaras y demás que van a ver en las plantas, pero digo, la dimensión de ese flujo circulatorio equivale a 1 centímetro por... O sea, esta está dimensionada para que 1 centímetro acá equivale a una persona. O sea, que si acá tengo 10 metros, acá pasan 100 personas por la puerta. Eso es importante. Las puertas, las circulaciones, están dimensionadas con esa condición. Centímetros por persona que tienen que dar. Sigamos, bueno, entonces todo este sistema circulatorio que ustedes de alguna manera van a tener en su programa de Resolver, los museos tienen esta condición de cómo se maneja el público, cómo se maneja, bueno, en este caso el auditorio es los autistas, pero cómo se manejan las obras de arte, que son esas dos circulaciones que tienen que convivir, pero no estar, como esta situación de simultaneidad. O sea, en el auditorio de la usina tenían que darse la sala de cámara con la sala principal sinfónica, más la sala de ensayo. Podían estar conviviendo tres situaciones simultáneamente. Ustedes en su edificio van a estar conviviendo con distintas salas que pueden estar armándose y desarmándose simultáneamente que hay público. Entonces digo, a ver, yo no quiero dar recetas, la arquitectura no son recetas, el arte recetario no son recetas. Sin embargo, como que hay principios que hay principios que tienen que responder, ¿no? La funcionalidad y cada programa Resolver que ustedes interpretarán a su manera tiene su problemática, ¿no? O sea, tiene su problemática a resolver, técnica, circulatoria, espacial, o sea, y esto considero que es importante. El sistema circulatorio es algo vital, es lo que da energía, ¿no? Fíjense cuando ustedes ven, acostumbran a ver imágenes, ustedes imaginan sus espacios siempre vacíos, pero yo creo que es importante que ustedes imaginen los espacios llenos, los espacios vivos, con gente circulando. Fíjense en esta situación. Esto estaba ocurriendo en una sala de exposición que las escaleras tienen que soportar todo este sistema circulatorio. Imagínense sus salas cómo tienen que estar de llenas y cómo ese flujo va a ir dándole viento al edificio, ¿no? Bueno, sigamos. Cortes. Ahora vamos a hablar, creo de la sala principal, lo que les decía. Acá un elemento muy importante, algo que se repite siempre que van a tener que pensar. ¿Cómo es el aire acondicionado de todo esto? Yo no puedo pensar que puedo poner difusores acá arriba porque no va a llegar nada acá abajo. Entonces, generalmente, las inyecciones se producen en la parte inferior, ¿no? En bajo plateo. Eran esos agujeritos que ustedes veían en la primera foto original abajo de las butacas, eran esos difusores de piso
que en definitiva hace que yo tenga un espacio que es este nivel del cero, y tengo todo este maderamen que es justamente la platea que conforma, que está acá en este caso sí diseñada exclusivamente a través de las isópticas y las visuales, ¿correcto? Entonces todo esto conforma un pleno que hace que por acá inyecto el aire y por acá en el diamante yo realizo el retorno, ¿no? Entonces acá todo el sistema estaban acá, las sopladoras están ubicadas acá en auditorios, en la sala de espectáculos. Es importante que los equipos de aire acondicionado son importantes, porque tienen secciones importantes, no porque tienen ganas de hacer ocupar espacio, simplemente porque el aire tiene que ir a una baja velocidad. ¿Por qué tiene una baja velocidad? Porque tiene que pasar por las rejas a una muy baja velocidad para no hacer ruido. Entonces es importante. Entonces, si tengo baja velocidad y tengo el mismo caudal, tengo que tener dimensiones de secciones de conductos grandes. Por eso, acá, todas estas cosas que ustedes van a ver en todos los edificios, auditorios, van a ver todas estas cosas y decir, ¿qué cacho es esto? Bueno, esto justamente es pleno de inyección y pleno de retorno. Son plenos que comunican justamente las grandes máquinas que están ubicadas son unidades sopladoras, ustedes lo ven, esto lo han visto en instalaciones, pero lo que vieron en instalaciones tienen que plasmarlo en arquitectura, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos? Entonces acá se resolvía que las sopladoras se inyectaba justamente a través de la bajo platea y se inyectaba bajo la platea del pullman, ¿sí? Y esto acá se producía el retorno de todo esto. Bueno, condición de acondicionamiento térmico es una condición vital. Es decir, por otro lado tenemos la sala, tenemos las antecámaras, todas estas puertas, acá que yo les decía, los anchos de todas estas puertas se refieren a la capacidad que tiene esta sala. Entonces, por acá salen los palcos laterales, por acá salen los espectadores de la platea, tengo antecámaras, acá hay antecámaras, hay puertas con paños para ver que son las antecámaras. No hace falta poner una doble puerta, pero sí tengo que tener una puerta que tenga doble contacto en todo su perímetro, y después también tener un telón que les permita justamente absorber, o sea, para que tratar de que no haya, recuerden esa condición del acondicionamiento y del aislamiento acústico, ¿no? Que todo esto sea un lugar prácticamente virgen de los sonidos del medio del entorno. Entonces, vimos condiciones de circulación. Las gradas tienen circulaciones que no son menores a 1,50 m. Las butacas, cuando yo dispongo butacas acá, no pueden ser mayores de 16, porque yo puedo atacar 8 y 8, eso lo han visto seguramente, sus docentes se lo han explicado, 8 y 8, con lo cual lo que yo dimensiono esta platea son 16 personas en esta fila, no más de 16 personas por fila. Tengo 16, con lo cual 16 por 56 ya tengo una dimensión. El pasillo no puede ser menor de 1,50 m. Y después puedo atacar de este lateral con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Pero hasta podría atacar con 8. Entonces, todo eso tiene que ver con la propuesta de la sala que ustedes proponen, que tienen y se imaginan. Claramente, los espacios escénicos, anfiteatros, etcétera, históricos, tenían circulaciones centrales. El Colón tiene una circulación central. Sin embargo, las localidades preferenciales son estas, que están en la mitad de la sala, porque donde yo veo la simetría del escenario, donde yo tengo el mejor comportamiento acústico, tanto sea amplificado o sea natural, con lo cual estas son las salas donde mejor se reparte la energía y mejor se reparte el sonido. Y entonces son las más caras. Entonces, son situaciones laterales, no centrales, ¿sí? Bueno, sigamos. Tenemos acá, les decía, por acá ven la condición esta, ¿no? La condición del tímpano superior, que es la condición de iluminación natural. Ven estos plenos de inyección a la platea. Acá ven justamente el cuadrado donde se verifica la isóptica. Si yo no veo, no escucho. Se permite ver y escuchar. Cuando yo puedo ver sentado, parado el conferencista o el que da el director de orquesta, o veo el primer violín.
¿sí? Las isópticas ven como estas plateas no son regulares, son plateas irregulares, son curvas. Ven acá también la bocina esta, ven el sigurato, este sistema de rampas, ven la cabina de tanto de sonido como de iluminación. Los auditorios no tienen una condición importante de escénica, de iluminación escénica. Tendrán alguna bala de iluminación en sala que ustedes van a ver ahí y verán algunos booms laterales. Después tienen el sonido, si hacen un registro, un sonidista y una consola de iluminación, una consola de sonido. Sigamos. Bueno, finalmente aquí la sala, entonces les decía, la gran caja de 22 metros por 22, que es estos ladrillos, que tienen que estar rugoseados porque el Pato pensaba que porque estos ladrillos son elementos de difusión de sonido. Se les gastaron ladrillos, se les gastó ladrillos. Él tiene como una gran aspiración que era, bueno, que tienen que estudiar, y lo habrán estudiado, y si no, será motivo de una teórica, la Bolsa de Comercio de Verlaje, ¿cierto? Esta cosa, este edificio románico, ladrillero, con este edificio tecnológico, de las estructuras, de las instalaciones, etc. Entonces, el ladrillo que conforma la gran caja. El diamante, bueno, acá es un diamante lamentablemente que es el retorno, pero acá no lo hicieron, ¿no? Finalmente o sea, nosotros trabajamos hasta el 2007, 2008, cuando cambió la gestión, y después de eso, cuando se inició la obra, quedamos fuera de los equipos, con lo cual como que siguió su curso, ¿no es cierto? El edificio, pero bueno, el edificio está construido y es un edificio que es maravilloso, la verdad que Pato debe estar muy orgulloso. Decíamos, los laterales, que son estos ladrillos, son ladrilleros. Tenemos estos grandes, que van a ver, elementos, que no son elementos decorativos, son elementos que se llaman difusores de grano grueso. Y estos elementos que son acá, que son difusores de grano fino. Entonces tenemos difusores, que son los elementos de cajas que difunden el sonido. ¿Recuerdan cuando yo les decía cómo difunden? Y se van ubicando estéticamente, pero también con un criterio donde uno va ensayando. Acá trabajaron dos ingenieros acústicos de primer nivel y de nivel mundial. Sánchez Quintana y Gustavo Basso. Yo les recomiendo que búsquenlos, véanlos por YouTube, en sus clases virtuales, no presenciales, y si tienen la oportunidad de escucharlos, sería maravilloso, y los vamos a tratar al taller. Y esto modelizaron esta sala. Entonces, modelizaron la sala y la fueron vistiendo, y con estos criterios, estos elementos. Importante que ustedes como arquitectos determinen los elementos que conforman, o sea, después la posición, después la verificación, eso de historia, pero ustedes tienen que tener en consideración que la sala de auditorio es todo esto. Entonces es la caja, cómo inyecto el aire acondicionado, o sea, cómo inyecto el aire a esta gran sala, que son volúmenes muy grandes y, como les decía, a baja velocidad. Cómo se va a comportar el sonido, cómo dispongo de las plateas, cómo es la forma de todo este escenario. Los difusores de la bocina acá, que es el figurar, ¿no? Avanzando. Acá hay una parrilla de iluminación, los palcos. Digo, cuando ustedes dibujan, imagínense estos espacios, eso es importante. ¿Y cuáles son? Cada cosa tiene su porqué. Cada cosa tiene su porqué. Con la sala desde el escenario, sala del escenario, sala ballena, en definitiva estos espacios los hacen no para sacar las fotos y ganarse los premios, sino para que la gente lo use y esté confortable y que se sienta a gusto y que pase una experiencia sensorial de otro mundo, transportarlos a otro espacio. Eso es la finalidad de ustedes, los arquitectos. Bueno, acá el difusor, el reflector no es muy feliz. El reflector originalmente era un diamante, todo de cristales, parecía como un agua. Esto finalmente a veces se va fuera del control de uno, de los proyectistas, por la evaluación geológica, por costos, por una cantidad de decisiones, pero el espacio está. Después tenemos, bueno, la sala de cámara, que es una sala que es bastante parecida a la que en dimensiones a la que ustedes tendrían que van a aspirar seguramente, van a diseñar. Las salas con también el escenario, las pasellatas, las plateas. Acá tenemos los laterales, los palcos laterales, la platea, los músicos. Era con un pequeño, es importante que
estructuralmente que no haya disturbios de electrificación, con lo cual esta caja, fíjense que la sala de ensayo que está acá ubicada está completamente independiente de la estructura de la gran sala, la salita de cámara, ¿no? Eso es importante. Entonces, bueno, y después, bueno, los espacios de foyer, que son esos espacios entre medio de la sala, que son los espacios de circulación, que no son necesariamente grandes porque es un capricho, es porque ocurren estas cosas también. Donde ocurre donde la gente se congrega para ingresar a la sala, donde la gente toma circula, donde la gente también inclusive puede tener actividades, ¿correcto? Bueno, y finalmente tenemos el otro espacio importante, muy representativo de la usina, que es, es el Sigurat hacia el otro lado del foyer, todo el gran espacio iluminado. La iluminación natural es alguna condición que la verdad que en sus edificios es muy importante, en el museo sobre todo, ¿no? Las condiciones de iluminación. Y después tenemos el Sigurat, que es ese elemento que le decía, que es el elemento de la bocina que hace la forma y contraforma. Tenemos acá las rampas que van distribuyendo a la gente a los distintos palcos laterales y que también permiten que el edificio se evacúe. Tiene la cosa en menos de un minuto, tiene que estar toda la gente afuera de la calle. Con lo cual, los medios de salida, las dimensiones, etc., tienen que estar pensadas en ese sentido. Los espacios exteriores también es algo fundamental. Acá es la plaza. Originalmente esta plaza, nosotros hemos hecho años anteriores muchos ejercicios sobre conservatorio de música, que me parecía un ejercicio muy interesante para la gente, inclusive de 2 y de 3. De un programa que se ha hecho mucho, que justamente era contemporáneo al proyecto que hicimos, un proyecto para este espacio, que es el espacio que está sobre el otro lado, es un espacio que está enfrentado a la plaza de acceso, que también forma parte del complejo. La aspiración era hacer un conservatorio de música, pero finalmente quedó una gran plaza de espectáculos al aire libre que parece interesante. Y acá tenemos actores, está el Pato, Juan y Pelucho, son muchos senadores. Bueno, sigo, hasta ahora ¿vamos bien, Pablo, o se durmieron? Sí, muy bien. Vamos bien. Bueno, no sé si quieres hacer alguna consideración sobre, bueno, seguimos un poquito con dos ejemplos en realidad, con un ejemplo más y pasamos a las preguntas o alguna pregunta que quieran hacer los alumnos. Este es el auditorio, por supuesto, ¿no? Salvando las distancias en cuanto al programa. Los auditorios de la Ciudad de Buenos Aires, los auditorios siempre fue un elemento de grandes fantasías de los arquitectos, digo, ¿no? Digo, el auditorio de Buenos Aires es el proyecto del auditorio sobre el río de Amancio. Digo, ustedes ahí tienen que pensar que tienen un gran espejo de agua, ¿no? Independientemente de todo el gran máster que ustedes estuvieron corrigiendo con los alumnos la semana pasada, ¿no? Todo ese gran master plan que se va conformando en ese dique. Digo, el agua, creería yo que es un elemento de mucha poética, y creo yo que tendría que ser de gran, que sea un elemento constitutivo del proyecto del agua. Me parece que es algo que tienen que pensar, ¿no? Me parece. Aparte es un edificio funcional, así que de alguna manera, por A o por B, tendría que tener esa Amancio es un arquitecto con una poética fenomenal, diáfana y una poética casi budista, pero es fenomenal. Bueno, el auditorio, todo el sistema de pilotaje sobre el río, etcétera, el auditorio que responden, fíjense que todas estas graderías responden justamente a las isópticas. La línea de auditorio, un espacio de arte, él lo llamaba un espacio de artes visuales, donde puede ocurrir todo, música, espectáculos, audiovisuales, o sea, con una especie de espacio mágico, ¿no es cierto? O San Sebastián, ¿no es cierto? Moneo, los grandes cubos iluminados de noche en esa gran sobre el mar. Digo, me parece que piensen siempre del edificio adentro y también de afuera, en todas las condiciones del día, de noche, de día. Digo, ¿cuáles son los elementos constitutivos que hay? Es el agua, la arquitectura se hace con agua, con los elementos del aire, el agua, el sol. Digo, me parece que es
primordial. Digo, imagínense, recuerden esa foto del Epidauro, ¿no es cierto? Esas gradas, ese paisaje, el Mediterráneo, el cielo. Y después, por último, y no os quiero dormir más, hay un edificio que yo les decía, les comentaba, que era el edificio, les comentaba que años anteriores trabajamos sobre el conservatorio, porque nos pareció en un programa muy interesante que era aulas, en definitiva, una escuela de música, en definitiva, ¿no? Y en donde tenía tenía esta cosa repetitiva, pero también tenía estas cosas, elementos particulares que era el auditorio o las salas de ensayo. Entonces, este es un edificio de Giurigola. Giurigola es un italiano, o sea, italiano, mejor dicho, italiano, australiano, que después de la posguerra se instala, como muchos europeos, se instalan en Estados Unidos. Y esto es en Pensilvania, si no recuerdo, y es un conservatorio para una universidad de Cornell, si no recuerdo, disculpen la precisión, búsquenlo, Giurgola, el Musicland. Es un edificio del conservatorio, que es un edificio ubicado sobre, justamente también, yo lo traigo porque quería empezar con los griegos y terminar con Giurgola. Con esta idea, es un edificio que está ubicado en una barranca, o sea, en un terreno con inclinación, con un paisaje, un entorno maravilloso, y donde el auditorio no es un evento primordial, o sea, el evento primordial, por supuesto, porque es el evento donde se congregan los alumnos y tocan, pero en definitiva ese elemento, en el peso que gravita en el programa, hay aulas, hay espacios de exposición, y auditorio es un elemento más. Pero digo, ese elemento más, fíjense cómo está resuelto, eso que quiero que vean, cómo está resuelto en la lógica de todo ese edificio, apoyado en la colina. Entonces es un edificio brutalista, ese edificio de los principios de los años, fines de los años 60, 70. Un periodo muy interesante y que la verdad que no hace honor cuando lo estudian y como referente. Bueno, perdón. Por eso les decía, es una reminiscencia a la naturaleza. Estas son las plantas, ahora van a ver el corte, pero es un edificio con un gran claustro en donde encierra dos espacios vacíos, en realidad un gran espacio vacío, donde un lado está el auditorio y del otro lado está el gran foyer hall del edificio que distribuye con todos sus sistemas circulatorios. No sé, o sea, lo tomo como para que entienda un poco cómo es el edificio. Este es el gran espacio de ingreso, en realidad ahí tiene tres niveles, el nivel superior que corona las aulas, el nivel de acceso, y el nivel bajo están las salas de ensayo y bajo escenario, y el escenario. En el corte, si se ven, esto es una decía, el nivel de acceso, el nivel de escenario, utilizando disculpen, la imagen no tiene muy buena calidad, pero utilizando el declive del edificio, el edificio superior, que es la corona de aulas, y bueno, esta condición que es un edificio, que este auditorio tiene como, lo puse para que vean más allá de la topografía, que conozcan el autor y estas cosas que tienen que pensar. No necesariamente las aulas, las salas de auditorio es una platea, puede ser un plano horizontal, como va más adelante, puede ser un plano quebrado en dos, en donde de la parte superior ingresan los alumnos y la parte inferior ingresa el público, y acá también está el público y los alumnos que son los que ensayan en estos espacios. Acá hay condiciones también de iluminación, de acústica y de todas las instalaciones que requieren estos edificios de equipamiento cultural. Y un elemento que me parecía muy atractivo era que ese fondo de escenario, entonces se ve bien acá, no solo la foto que se veía mejor, pero también da contra ese espacio, ese bosque, ¿no? Ese bosque, esa naturaleza, que es así como teníamos en Grecia, tenemos el fondo del Peloponeso, tenemos la bocina en la usina, digamos, si se quiere, llama el trompe-l'œil de Scamozzi en el Palladio, ¿sí? Digo, el escenario, piensen que es el elemento donde todo el mundo focaliza, entonces, donde es importante traer a las personas, pero donde todo el mundo focaliza. Entonces, yo creo que eso es un elemento a pensar. Digo, no tiene por qué ser así, digo, tienen que pensar que es un elemento a diseñar y a reflexionar sobre él.
Esto, fíjense cómo está es una platea quebrada. Es exactamente, yo creo que está Verónica por ahí. Verónica con Matías y tiene una técnica que tienen que darla, que es maravillosa, que es Firmini. La iglesia de Firmini, proyecto de Corbusier, construida posterior, que también tiene una situación de plateas quebradas, de dos plateas quebradas muy interesantes circulatoriamente. Bueno, y brevemente, para que entiendan que los espacios no tienen por qué ser auditorios con plateas pueden ser espacios, los espacios escénicos, los espacios pueden ser planos. Entonces, ese es el Cervantes, proyecto de Neos, que era una ampliación sobre la estructura también existente del Cervantes, que tenían que recuperar unas salas de ballet y salas de ensayo del Cervantes, que se iban a ubicar justamente sobre la calle Libertad. Esto está sobre Córdoba y sobre llama Libertad. El edificio es un edificio histórico de la década del 20. Acá Álvarez hizo toda esta maquinaria escénica. Este edificio tuvo un primer incendio, fue muy trágico, se salvó la sala, pero no hacía el escenario. Álvarez en los años 70, después de hacer el Colón, arma este edificio, que es el edificio que se ve acá atrás en telón de fondo, sobre Córdoba, si ustedes lo ven, un edificio moderno que apila todos los escenarios y todas las salas de escenografía, talleres y demás. Pero necesitaban completar con otras salas y con salas de ensayo que no están ubicadas, bueno, que era un requerimiento que también a su vez fue un incendio posterior, después del edificio, de un incendio posterior que fue sobre el Pato Andaluz, que está acá arriba en la terraza. Entonces en la terraza, de alguna manera, este espacio se conformaron 3 salas, que son las salas de, si se quiere, que son 3 salas conectadas, salas es una sala de depósitos, etcétera, una otra sala, una segunda sala, en realidad una primera sala con 2 pasarelas con gradas retráctiles que pueden conformar, con esta otra sala pueden conformarse justamente, y con un cierre acústico acá, muy al estilo de Stirling, pueden conformar distintas configuraciones de público con escenario, público y público, digo llamar, y con siempre las condiciones técnicas de aire acondicionado, retorno, iluminación natural, digo, para que vean, y en estos espacios en realidad son pisos practicables, y las gradas son gradas retráctiles que se guardan justamente en la segunda sala, en la primera sala que les mostraba acá de depósito, guardado justamente de gradas que pueden conformarse así, etc. Abajo de la casa de la sala. Entonces me parece apasionante esta segunda sala, la sala de la esquina, y cómo este espacio que cierra que hay las 2 salas se puede conformar en la sala de la esquina y la sala de la hay mucho para imaginar en todos estos espacios. Yo creo que bien podrían pensar cómo es la relación de ese auditorio, que tiene condiciones acústicas, cómo es la relación con los foyeres, cómo es la relación con la sala, cómo es la relación con la circulación. Digo, me parece que el programa que tiene es encantador, y una gran oportunidad para hacer unos edificios maravillosos, y que se vayan todos los días en el sur, ¿no? Sería algo así, ¿no, Pablo? ¿Y se acá dejé de compartir o no? Sí. No, volviste. No sé si quieren, bueno, saco esto porque quieren enseñarme un poco las caras y ya está, ¿no? Se quedaron todos dormidos. Logramos lo que... Lo logramos. Bueno, no sé si querían algún otro tipo de anécdota con el pato, pero la verdad que fue una hermosa, la verdad que fue una época, bueno, Pablo, ¿quién lo puede decir, no es cierto? Fue una época maravillosa de formación, de trabajo y de formación, porque con el pato, bueno, en todos los estudios de arquitectura, ¿no? Pasa por la isla de Florencia con Juanjo, con alumnos que trabajan
son lugares de formación. Y la verdad que fue considerado el edificio de gran escala y seguir formando con el Pato. Bueno, Serge, perdón que te interrumpa, pero sí. se te escucha muy, muy, muy bajito. Muy ahora. Bajito, ahí. Sí, ahí capaz si te acercas. No, es que me hace, no sé qué, es la ficha del equipo. No se me escuchó nada, entonces cuando hablé ¿se escuchó cuando hablaba en la...? Sí. No, sí. No, decía ya que lo importante es que estos espacios, lugares, aparte de estar con el Pato trabajando codo a codo, de Pablo bien lo sabe, Florencia, Juanjo también, Juan también, lo interesante es, y bueno, Alberto también Alberto trabajó todo lo que fue el San Martín, y formó también muchos docentes y arquitectos allí que trabajaban. Alberto era como una especie de adjunto del Pato allí también en cultura, o sea, que la arquitectura se trabaja en equipo, y mejor dicho en equipo, se trabaja es esta experiencia colectiva en equipo, porque siempre hay alguien que lidera de alguna manera estos procesos, pero digo, que no se produce de manera aislada. Y si me dicen, fue años primero porque éramos todos más jóvenes, siempre más, ¿no? Cuando uno es joven, tiene lindos recuerdos, pero fue una experiencia de trabajo y de formación, yo diría, porque lo que tenemos nosotros es que nuestra actividad tiene esa cosa maravillosa que vamos aprendiendo y vamos verificando lo que vamos pensando, ¿no? con la profesión. Ahí la veo, Verónica. Verónica, tenés que dar el trabajo, tenés que dar a Firmini. La iglesia de Firmini, ¿la viste? No. Años, sí. ¿La viste? Ah, bueno, es como el leitmotiv. La deuda pendiente del siglo. No, la viste, la técnica la viste, pero se llama... sí, la vimos para 3, creo, un año. Bueno, el pato invadió el escenario, viste, el Pato tiene una cosa que era muy graciosa, que no, conocía más Firmini que ustedes, porque en realidad no le había visto nunca, pero Pato siempre te la ganaba. Entonces, sí. Pero fue una linda charla, me acuerdo que dieron con Mati, con vos y con el Pato, fue maravillosa. Así que bueno, no sé, eso es un poco lo que puedo decir, no sé si quieren preguntar algo específico sobre los auditorios, pero está todo dicho, los auditorios, me parece que la gente tiene que pensar en arquitectura, es un programa maravilloso que tiene.